No creerás el giro de esta historia. Imagínese a una mujer millonaria de 70 años, una figura respetada e influyente, que vive una vida de lujo y generosidad. Ahora imagina la pesadilla cuando es secuestrada por un joven desconocido de apenas 19 años. Lo que comienza como un acto de terror rápidamente se convierte en algo completamente inesperado. A medida que pasan los días, surge una conexión impensable entre ella y su captor, que desafía todas las expectativas y revela sentimientos profundos y confusos. Lo que descubre cuando sea liberada sacudirá todo lo que piensa sobre el amor y la redención. Mira hasta el final para descubrir el sorprendente desenlace de esta historia de misterio y emoción que nunca imaginarías. Comprueba si ya estás suscrito a mi canal. Estaré feliz de tenerte conmigo siempre. La historia de Teresa comienza en una dorada mañana de otoño, cuando las hojas de los árboles bailan suavemente con el viento y el sol ilumina el elegante barrio donde vive. Teresa es una mujer de 70 años, una figura imponente e inspiradora para todos los que la rodean. Su nombre resuena en toda la comunidad como sinónimo de generosidad y bondad. Con su cabello plateado y ojos brillantes, Teresa tiene una presencia serena y digna. Su mansión, un imponente edificio de estilo clásico, está rodeada por un exuberante jardín, cuidadosamente mantenido por dedicados jardineros. El aroma de las flores y el sonido de los pájaros forman parte de tu vida diaria, creando un ambiente de paz y tranquilidad. Teresa es una verdadera filántropa. Su vida está dedicada a ayudar a los demás y es conocida por sus generosas contribuciones a diversas organizaciones benéficas. Asiste frecuentemente a eventos benéficos, siempre dispuesta a ofrecer su ayuda y apoyo. Sus amigos y familiares la admiran no solo por su riqueza, sino también por la forma sincera en que se preocupa por el bienestar de los demás. Cada semana, Teresa organiza un almuerzo en su casa para jóvenes que necesitan orientación y apoyo. Ella cree que cada persona tiene un potencial oculto y está dispuesta a invertir tiempo y recursos para ayudar a desarrollar estas habilidades. En sus reuniones, escucha atentamente cada historia y ofrece sabios consejos y palabras de aliento. Teresa tiene una habilidad especial para hacer que las personas se sientan valoradas y comprendidas. Además de su participación directa, Teresa también dirige una fundación que apoya diversos proyectos sociales. La fundación es un reflejo de su visión de un mundo más justo y compasivo. A menudo se la ve visitando proyectos en curso, hablando con los beneficiarios y asegurándose de que todo vaya según lo planeado. Su dedicación es evidente en todos los aspectos de su vida. Incluso en momentos de descanso, Teresa se dedica a leer libros sobre desarrollo personal y social, buscando siempre maneras de mejorar sus estrategias de apoyo. Mantiene un círculo cercano de amigos que comparten su pasión por hacer el bien y con frecuencia organiza eventos para recaudar fondos y promover causas importantes. Teresa es, sin duda, una mujer de gran corazón e influencia. Su vida es un testimonio de que la verdadera riqueza no está solo en el dinero, sino en la capacidad de influir en las vidas de los demás de manera positiva y duradera. Su historia es una fuente de inspiración y muestra que la generosidad y la empatía pueden transformar vidas y crear un legado de bondad. Así comienza el viaje de Teresa, una mujer cuya vida de altruismo y compasión está a punto de ser desafiada de una manera inesperada y emocionante. El día fatídico. Era una tarde luminosa y tranquila, como cualquier otra en la que Teresa disfrutaba de un paseo por su mansión. El cielo estaba despejado y azul, con solo unas pocas nubes dispersas, y la ligera brisa hacía que las hojas de los árboles se balancearan suavemente. Teresa, como de costumbre, había salido a dar un relajante paseo por su jardín y por el sendero que conducía al parque vecino, donde le gustaba conectarse con la naturaleza. Llevaba un elegante vestido de verano, a juego con el clima templado, y llevaba un sombrero de paja para protegerse del sol. Mientras caminaba, Teresa saludó a sus vecinos con una amable sonrisa e intercambió algunas palabras amistosas. Su presencia, siempre cálida y acogedora, hacía que quienes lo rodeaban se sintieran a gusto. Todo parecía normal hasta que, de repente, un joven desconocido apareció en el camino. El chico, que parecía tener poco más de 19 años, vestía ropa sencilla y miraba a Teresa. Su comportamiento era inquieto y su expresión era una mezcla de nerviosismo y determinación.
Teresa notó su presencia, pero, como siempre, trató de mantener su actitud amistosa, pensando que podría ser un joven de la comunidad que necesitaba ayuda. Sin embargo, lo que sucedió después fue todo menos esperado. Sin previo aviso, el joven avanzó rápidamente hacia Teresa, con voz temblorosa, le exigió que lo siguiera. La sorpresa y el miedo dominaron el corazón de Teresa. La situación se agravó en un instante y se dio cuenta de que el joven estaba armado con un pequeño cuchillo, detalle que hacía que la amenaza pareciera aún más real. «Por favor, no hagas nada que pueda dañarnos», dijo Teresa, tratando de mantener la calma. «No quiero ningún problema, pero tenemos que resolver esto pacíficamente». Su voz era firme, pero había un ligero temblor, reflejo del miedo natural ante una situación tan inesperada. El joven, que se presentó como André, no respondió de inmediato. Parecía estar luchando con sus propios pensamientos y emociones. La tensión en el aire era palpable y Teresa podía sentir el peso de la decisión que André estaba a punto de tomar. Con un movimiento rápido y decidido, la tomó del brazo y la guió fuera del camino principal, hacia una zona más apartada. El camino hasta el lugar donde André había planeado llevarla fue breve, pero Teresa sintió cada paso como si fuera una eternidad. Intentó pensar en una manera de afrontar la situación, mientras la mente de André parecía estar en un torbellino de decisiones y dudas. Finalmente llegaron a un viejo almacén abandonado, escondido entre árboles y arbustos. Era un lugar oscuro y un poco aterrador, lejos de la vista de cualquiera que pudiera ayudar. El miedo de Teresa se mezclaba con una sensación de urgencia y preocupación por su propia seguridad. André empujó a Teresa al interior del almacén, y con expresión de desesperación, anunció que necesitaba dinero. Estaba decidido a conseguir lo que quería, pero Teresa pudo ver que había algo más en esa actitud. Su inseguridad y miedo eran evidentes, y esto complejizó aún más la situación. Mientras Teresa intentaba comprender la situación, su instinto de empatía comenzó a manifestarse. Se dio cuenta de que André estaba luchando bajo una enorme presión y su comportamiento parecía un grito de ayuda disfrazado de acción desesperada. Decidió intentar establecer una comunicación tranquila y racional, sabiendo que esta podría ser su única oportunidad de encontrar una solución a esta repentina pesadilla. El fatídico día, que había comenzado como una simple caminata en un día soleado, se convirtió en una experiencia aterradora y desafiante, marcada por la presencia de un joven decidido y el miedo palpable que flotaba en el aire. Su futuro estaba a punto de verse moldeado por esta experiencia inesperada y aterradora. Intento de comunicación. El almacén donde se encontraba Teresa estaba inmerso en una penumbra siniestra. La tenue luz que se filtraba a través de las ventanas rotas proyectaba largas y distorsionadas sombras en las paredes, creando una atmósfera de inquietud y desolación. Teresa estaba sentada en un rincón, con el corazón latiendo contra su pecho. La presencia de André, todavía con el cuchillo en la mano, la hacía sentir un miedo constante, pero también la inspiraba a intentar cualquier cosa que pudiera ayudarla a salir de esa situación. Sabía que no podía simplemente quedarse sentada y esperar a que la situación se resolviera por sí sola. Con un esfuerzo concentrado, Teresa se levantó lentamente, tratando de no alarmar a André. Se acercó un poco más, manteniendo una postura tranquila y relajada. Su objetivo era intentar establecer un diálogo, crear una conexión humana que pudiera aliviar la tensión entre ellos. «Veo que estás pasando por un momento muy difícil», comenzó Teresa con voz suave y llena de empatía. «Y quiero entender qué está pasando. Quizás podamos encontrar una solución que nos ayude a todos». André la miró con una expresión que mezclaba curiosidad y sospecha. Pareció sorprendido por el acercamiento tranquilo de Teresa, y su mirada reveló una chispa de vulnerabilidad que se escondía detrás de la fría fachada. Él no respondió de inmediato y el silencio que siguió pareció flotar en el aire como una carga pesada. Teresa, al darse cuenta de que André necesitaba más estímulo, continuó hablando con calma. «Soy Teresa y, antes que nada, quiero que sepan que estoy aquí para escuchar. No tienes que hacer esto solo. Si hay algo que necesites, tal vez pueda ayudarte de alguna manera». Mientras hablaba, Teresa intentó establecer contacto visual con André, su mirada reflejaba sinceridad y preocupación genuina.
Ella notó que él dudaba, que los músculos de su cuerpo estaban tensos, pero había un brillo de algo más suave en sus ojos, como si estuviera luchando por mantener su resolución firme mientras su conciencia lo desafiaba. ¿Tienes algo de lo que debas ocuparte?, preguntó Teresa, con la voz llena de comprensión. Si me lo dices, tal vez podamos encontrar una solución que no implique violencia. Estoy aquí para ayudar, no para juzgar. André parecía tener dificultades internas. Su expresión endurecida dio paso a momentos de duda. Miró el cuchillo que tenía en la mano y luego a Teresa, como si estuviera considerando si podía confiar en ella. La tensión en el almacén era palpable, pero la calma y la compasión de Teresa estaban empezando a marcar la diferencia. Yo, no sé si me creerás, murmuró finalmente André, con la voz llena de frustración. No quería hacer eso. Mi familia, mi madre está enferma y yo estoy desesperada. Solo quería encontrar una manera de conseguir dinero rápidamente. Teresa escuchó atentamente y su corazón se hundió cuando escuchó la desesperación en la voz de André. Sabía que sus palabras podrían ser una apertura hacia algo más grande, una oportunidad para alcanzar una resolución pacífica. Entiendo, dijo con firmeza. Todos pasamos por momentos difíciles. Lo más importante ahora es encontrar una salida que no perjudique a nadie. La conversación continuó con Teresa haciendo preguntas amablemente, tratando de entender más sobre la situación de André y ofreciendo sugerencias sobre cómo podría conseguir ayuda para su familia sin recurrir a acciones extremas. Usó su experiencia y empatía para crear un espacio donde André pudiera sentirse escuchado y comprendido, en lugar de simplemente presionado. A medida que avanzaba el diálogo, la tensión en el almacén pareció disminuir un poco. El hielo empezó a romperse y la atmósfera llena de miedo empezó a dar paso a una oportunidad de resolución. Teresa estaba decidida a convertir ese momento de desesperación en una oportunidad para ayudar, demostrando que incluso en las situaciones más oscuras, la comunicación y la comprensión pueden abrir puertas a la esperanza y la solución. Las motivaciones de André al descubierto. El almacén, antes un escenario de desolación y tensión, comenzó a iluminarse por una conversación inesperada. Teresa, con su voz tranquila y su mirada acogedora, estaba logrando romper la barrera de frialdad que André mantenía a su alrededor. Sentada a una distancia segura, continuó hablando con tono empático, tratando de crear un espacio para que André se sintiera cómodo compartiendo su verdad. André, aunque todavía tenso, parecía aflojarse un poco. Sus ojos, que alguna vez fueron fríos y decididos, comenzaron a reflejar una profunda tristeza. Miró al suelo y sus manos temblaban levemente, lo que revelaba el peso emocional que llevaba. El cuchillo que tenía en la mano quedó olvidado, descansando a su costado, como si su importancia hubiera disminuido a la luz de lo que estaba a punto de compartir. Yo, no sé por dónde empezar, dijo André, con la voz un poco quebrada. No es fácil hablar de esto. Teresa, al ver su dificultad, hizo un gesto de aliento. No necesitas preocuparte por cómo lo vas a contar. Lo que importa es que te sientas cómodo hablando. Estoy aquí para escuchar. André respiró hondo y comenzó a hablar, cada palabra llena del dolor y la desesperación que había tratado de ocultar. Vengo de una familia muy pobre. Mi padre se fue de casa cuando yo era pequeña y mi madre ha trabajado duro para mantenernos, pero no es suficiente. Mi hermano menor, Lucas, está muy enfermo. Necesita un tratamiento costoso y mi madre no puede permitírselo. Estamos desesperados. Teresa escuchaba atentamente, con los ojos llenos de comprensión. El escenario de pobreza y enfermedad revelado por André fue un retrato doloroso de la lucha de muchas familias. Su historia aportó una nueva perspectiva a lo que antes parecía una acción puramente criminal. Lo intenté todo, continuó André, con la voz llena de frustración y culpa. Tuve varios trabajos, pero nada es suficiente. Las facturas se acumulan y la situación de Lucas empeora. Me quedé sin opciones y eso fue lo único que se me ocurrió. No quería hacer eso. Estaba desesperada y no tenía salida. Teresa sintió que se le encogía el corazón al enterarse del sufrimiento de André y su familia. Se dio cuenta de que el secuestro, aunque terrible, era un reflejo de su desesperación y desesperación.
Ella entendió que la situación de André era un grito de ayuda y su papel ahora era encontrar la manera de transformar esta situación en algo más positivo. Hiciste lo que creías necesario para proteger a tu familia, dijo Teresa, tratando de mostrar una empatía genuina. Es natural querer hacer cualquier cosa para ayudar a quienes amamos. Pero hay otra manera. Hay organizaciones y recursos que pueden ayudar a que su hermano reciba el tratamiento que necesita. André la miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que podamos obtener ayuda? No sé por dónde empezar. Ya busqué, pero no encontré nada. Teresa hizo un gesto de aliento. Tengo contactos con varias instituciones y fundaciones que pueden ayudar en situaciones como la suya. Puedo ayudarle a conectarse con estas organizaciones. Lo importante ahora es encontrar la manera de conseguir la ayuda que su familia necesita sin recurrir a acciones que pongan en riesgo a todos. La revelación de las motivaciones de André trajo un nuevo nivel de complejidad a la situación. El miedo y la desesperación que sentía ahora eran más claros que nunca. Teresa estaba decidida a utilizar su influencia y recursos para ayudar no solo a André, sino también a su familia, transformando una crisis en una oportunidad de apoyo y solidaridad. El almacén, que alguna vez fue un lugar de tensión y miedo, comenzó a transformarse en un espacio de diálogo y esperanza. El entendimiento mutuo y la promesa de ayuda crearon un puente entre Teresa y André, ofreciendo una luz al final del túnel para ambos. La historia de André reveló la profunda desesperación que puede llevar a alguien a tomar decisiones extremas, pero también destacó la importancia de la empatía y la acción desinteresada en tiempos de crisis. Desarrollar una conexión inesperada. Mientras el almacén permanecía inmerso en la oscuridad, un silencio pesado invadió el espacio, solo interrumpido por la respiración agitada de Teresa y André. La tensión en el aire se estaba convirtiendo lentamente en algo más sutil, a medida que el joven comenzó a abrirse a Teresa, revelando capas de su propia vulnerabilidad. La frialdad que inicialmente dominaba a André comenzaba a desvanecerse y Teresa se dio cuenta de que había una oportunidad de establecer una conexión humana genuina. Teresa, con su calma inquebrantable, decidió continuar el diálogo. Sabía que crear una conexión verdadera podría ser la clave para resolver la situación de manera pacífica y productiva. André, comenzó, con un tono que buscaba suavizar aún más el ambiente. Ya me has contado mucho sobre tu familia y las dificultades que están pasando. También tengo mis propias historias y desafíos. Quizás compartir un poco sobre nosotros mismos pueda ayudarnos a entendernos mejor. André la miró con expresión curiosa, manteniendo todavía cierta distancia, pero visiblemente más receptivo. Parecía intrigado por la propuesta de Teresa y, por un momento, dudó antes de empezar a hablar. Yo, nunca pensé en hacer esto, dijo, con la voz llena de incertidumbre. Pero tal vez sería bueno hablar un poco. Teresa sonrió dulcemente e hizo un gesto de aliento. Sentir la libertad. Estoy aquí para escuchar, sin juzgar. La primera historia que André compartió fue sobre su infancia. Habló de su familia, describiendo los días difíciles y las pequeñas victorias que le dieron esperanza. Contó las ocasiones en que su madre hizo todo lo posible para asegurarse de que él y su hermano se divirtieran, incluso cuando los recursos eran escasos. Mi madre siempre se esforzó en hacernos sentir amados y especiales, incluso cuando no teníamos casi nada. Solía contarnos historias antes de dormir, creando mundos mágicos para nosotros, para que pudiéramos olvidar por un momento la dura realidad. Teresa escuchó atentamente, con el corazón reconfortado al escuchar acerca de la dedicación y el amor de una madre en medio de las dificultades. Ella respondió con una historia propia, sobre su propia infancia y los desafíos que enfrentó para llegar a donde estaba. Crecí en un barrio sencillo y también pasé por momentos difíciles. Mi padre falleció cuando yo era joven y mi madre trabajó duro para mantenernos. Recuerdo cómo, incluso en los momentos más difíciles, ella siempre encontró la manera de apoyarnos y enseñarnos a estar agradecidos por lo que tenemos. La conversación fluyó cada vez más fácilmente y André comenzó a compartir más sobre sus sueños y esperanzas para el futuro. Habló de sus planes para ayudar a su familia y ofrecerle a Lucas una vida mejor, un deseo profundo que lo impulsó a pesar de las dificultades.
Solo quiero que mi hermano tenga la oportunidad de vivir una vida normal, como los demás niños. Sueño con un futuro en el que mi familia ya no tenga que luchar para sobrevivir. Teresa, conmovida por las palabras de André, ofreció palabras de aliento y comprensión. Tienes un corazón generoso, André. Está claro cuánto te preocupas por tu familia. Esta determinación y amor son cualidades preciosas. Tal vez, en lugar de seguir este camino, podamos encontrar una manera de brindarle a usted y a su familia la ayuda que necesitan. Hay muchos recursos disponibles para personas en situaciones como la suya y puedo ayudarlo a conectarse con estas redes de apoyo. La conversación entre Teresa y André continuó desarrollándose de manera inesperada. Descubrieron puntos en común en sus historias y sentimientos, creando un puente de empatía y comprensión que pareció disminuir las barreras entre ellos. André, que al principio parecía despiadado y frío, ahora revelaba una parte más suave y vulnerable de sí mismo. Teresa, a su vez, abría su corazón, ofreciendo un rayo de esperanza y solidaridad. El almacén, que antes había sido un espacio de miedo y tensión, ahora se estaba transformando en un escenario de conexión y comprensión. El vínculo inesperado entre Teresa y André se estaba formando, revelando la capacidad humana de encontrar empatía y humanidad incluso en las situaciones más desafiantes. El diálogo entre ellos estaba creando una nueva perspectiva de la situación, y ambos comenzaban a ver una posible salida a la pesadilla que parecía no tener fin. Plan de escape. El almacén, que alguna vez fue un lugar de tensión y desesperación, ahora estaba envuelto en una atmósfera de cautelosa esperanza. Teresa, con la empatía y comprensión que había cultivado durante su conversación con André, supo que era momento de actuar para encontrar una solución que pudiera salvarlos a ambos de la situación. Decidió que era hora de presentar una propuesta que ofreciera una salida sin recurrir a más delitos. Mira, André, comenzó Teresa con voz tranquila y llena de convicción, entiendo la desesperación que estás pasando y tengo muchas ganas de ayudarte. Pero necesitamos encontrar una manera de resolver esto sin causarnos más problemas a usted o a mí. André la miró con una expresión de curiosidad mezclada con una pizca de esperanza. Teresa continuó, con un plan cuidadosamente pensado. Conozco organizaciones y fundaciones que pueden ayudar en situaciones como la tuya. Si me libera ahora, me aseguraré de que usted y su familia reciban el apoyo financiero necesario para el tratamiento de su hermano. André dudó, pero Teresa logró transmitirle sinceridad y compromiso. Me comprometeré a ayudarle a encontrar los recursos que necesita. Solo les pido que me dejen ir y que podamos resolver esto pacíficamente. La propuesta de Teresa parecía ofrecer una solución práctica y altruista, y André empezaba a considerarla seriamente. Miró el cuchillo que todavía estaba a su lado, considerando las opciones que tenía ante él. La idea de escapar de un camino criminal y conseguir ayuda legítima para su familia le resultaba atractiva, pero todavía tenía dudas. Sin embargo, el plan de Teresa estaba lejos de ser seguro. El almacén, que parecía un refugio temporal, estaba a punto de convertirse en un escenario de crisis cuando llegaron de repente los cómplices de André, a quienes había intentado mantener alejados. Momento de crisis. El sonido de pasos pesados y conversaciones bajas comenzó a acercarse, rompiendo la relativa calma que habían logrado Teresa y André. Los cómplices de André, una banda que había ayudado a preparar el secuestro, se encontraban ahora en la entrada del almacén. Sus figuras se destacaban contra la tenue luz que venía del exterior, provocando una nueva ola de tensión. «Vamos, Andrés», gritó uno de los cómplices, un hombre de expresión amenazadora y apariencia robusta. «¿Qué estás haciendo? ¿No era el plan secuestrar a esta mujer y exigir un rescate? ¿Por qué estás hablando en lugar de seguir el plan?» El rostro de Andrés se tensó de miedo y preocupación. Miró a Teresa, que estaba de pie, con una expresión que era una mezcla de miedo y determinación. No estaban en los planes. Estaba tratando de encontrar una manera de resolver esto sin más violencia, explicó rápidamente, con la voz temblorosa por la ansiedad. Los cómplices no estaban dispuestos a escuchar explicaciones. Uno de ellos, un hombre de mirada cruel, avanzó hacia Teresa, con pasos resonantes de amenazas implícitas. «Si no sigues el plan y aceptas el dinero,
Tendremos que tomar medidas drásticas con ella, dijo con voz fría y amenazadora. Teresa sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de la gravedad de las amenazas. Se acercó a André, intentando actuar rápidamente para calmar la situación. André, debes tomar una decisión ahora. Si no se actúa, la situación empeorará para todos nosotros, dijo, con la voz llena de urgencia y preocupación. André se encontraba en un angustioso dilema. El miedo a sus cómplices y el deseo de proteger a Teresa estaban en conflicto. La amenaza muy real de violencia lo paralizó, pero al mismo tiempo sabía que había una manera de resolver todo sin más tragedia. Haré lo que usted sugirió, dijo finalmente André, con la voz llena de resignación. Liberaré a Teresa y buscaré la ayuda que mi familia necesita. Pero por favor ayúdanos a salir de esta situación. Teresa exhaló un suspiro de alivio, pero la tensión aún estaba en su punto máximo. Haré todo lo que pueda para ayudarte. Solo tenemos que mantener la calma y seguir el plan. Busquemos una solución para esto. El ambiente en el almacén estaba lleno de tensión y miedo, pero la decisión de André de seguir el plan de Teresa ofreció una pequeña chispa de esperanza. La crisis estaba en su punto más alto y el futuro parecía incierto, pero la conexión inesperada entre Teresa y André había creado una oportunidad de resolución. La clave ahora era superar las amenazas inmediatas y encontrar un camino para garantizar la seguridad y el apoyo necesarios para ambos. La decisión de Andrés. El almacén, que alguna vez fue un lugar de desesperación y miedo, ahora estaba lleno de una tensión palpable. El tiempo pareció pasar lentamente mientras André enfrentaba un momento decisivo, un dilema moral que definiría no solo el destino de Teresa, sino también el suyo propio. Las amenazas de sus cómplices habían agravado la situación y el tiempo corría en su contra. André miró los rostros severos de los cómplices que ahora rodeaban a Teresa, cuyas amenazas aún resonaban en las paredes del almacén. Sus ojos, que alguna vez habían estado endurecidos por la necesidad y el miedo, ahora reflejaban una profunda lucha interna. Había oído las palabras de Teresa, había sentido su sinceridad, y lo más importante, había visto el sufrimiento en sus propios ojos. Era hora de actuar y demostrar que había algo más en su corazón que simplemente desesperación. Esto no está bien, murmuró André para sí, mientras su corazón latía más rápido. Sabía que la decisión que estaba a punto de tomar no era solo una cuestión de elección, sino de valentía. Se volvió hacia sus cómplices con voz firme a pesar del miedo. No voy a seguir adelante con el plan. Voy a liberar a Teresa ahora. No más violencia. Los cómplices, sorprendidos y furiosos por el cambio de decisión de André, empezaron a agitarse. El hombre de mirada cruel dio un paso amenazador hacia André. Estás cometiendo un error, muchacho. Si no sigues el plan, te arrepentirás. Tendrás que lidiar con nosotros. André no retrocedió. Sus ojos estaban llenos de determinación y parecía haber encontrado una fuerza interior inesperada. Con gesto decidido se acercó a Teresa, que se mostró atenta y esperanzada. Teresa, te voy a liberar ahora. Por favor, mantén la calma y no te muevas hasta que yo lo diga. Con manos temblorosas, André empezó a desatar las cuerdas que sujetaban a Teresa. Cada uno de sus movimientos fue un acto de valentía, un desafío directo a sus cómplices. Sabía que lo estaba arriesgando todo, pero el deseo de proteger a Teresa y hacer lo correcto era más fuerte que el miedo que sentía. Mientras André trabajaba para liberar a Teresa, sus cómplices estaban dispuestos a actuar. El hombre de expresión amenazante avanzó hacia André, pero fue detenido por otros pandilleros, que estaban tan sorprendidos como enfurecidos por la traición. La liberación. Finalmente, con un último nudo desatado, Teresa quedó libre. Se puso de pie, con las piernas un poco inestables después de horas de esfuerzo, pero su expresión era de alivio y gratitud. André, respirando pesadamente y con el corazón acelerado, la miraba con una mezcla de tristeza y esperanza. «Eres libre», dijo, con la voz llena de emoción. «Ve y busca ayuda. Me reuniré con mi familia y trataré de encontrar una salida para todos nosotros». Teresa dedicó una breve sonrisa de agradecimiento, pero la mirada de André no fue una simple despedida.
Era una mirada que llevaba el peso de una elección difícil y la esperanza de un futuro mejor. Gracias, André. No sé qué decir, pero espero que encuentres una solución para tu familia. Con una última mirada a André, Teresa se dirigió hacia la salida del almacén. El aire fresco y la luz del día la recibieron con una sensación de libertad que había empezado a dar por sentada. Sus pensamientos eran confusos, mezclando el alivio de la liberación con la complejidad de los sentimientos que André había despertado en ella. Mientras Teresa se alejaba, André se quedó atrás, enfrentando la furia de sus cómplices, ahora enojados por la traición. Sabía que tendría que afrontar las consecuencias de sus acciones, pero sentía que había hecho lo correcto. Teresa volvió a su vida, pero la experiencia le había dejado una profunda huella. Se debatía entre la gratitud por su propia libertad y la empatía que sentía por André y su desesperada situación. El impacto emocional de la experiencia fue complejo y supo que nunca volvería a ver el mundo de la misma manera. La valiente decisión de André salvó a Teresa, y al mismo tiempo, reveló la profundidad de sus propias luchas y de su humanidad. El almacén, que fue testigo de un momento de gran tensión, se convirtió ahora en el escenario de una historia de redención y esperanza, con los personajes afrontando los desafíos que les deparaba el futuro. Reflexiones posteriores al secuestro. Después de su liberación, la vida de Teresa volvió a la normalidad, pero estaba lejos de encontrar la paz interior que esperaba. La experiencia del secuestro no solo le había dejado cicatrices físicas y emocionales, sino también una complejidad de sentimientos que no podía desenredar. Cada día, mientras intentaba retomar su rutina, Teresa se encontraba inmersa en profundas reflexiones sobre lo vivido. En momentos de calma, cuando el ruido del mundo parecía alejarse, los recuerdos de André aparecían en su mente con sorprendente claridad. Las conversaciones que sostuvieron, la mirada vulnerable que mostraba y el coraje que demostró ante la adversidad quedaron grabados en su memoria como un eco persistente. Teresa recordó la suavidad en la voz de André cuando hablaba de su hermano enfermo, la sinceridad en sus ojos cuando contaba historias de su difícil infancia. Pensó en su coraje al desatar las cuerdas que la ataban y en su deseo de proteger a su familia a cualquier precio. A Teresa le resultó imposible no sentirse conmovida por la profunda humanidad que André reveló en aquellos momentos de crisis. Mientras Teresa caminaba por las calles de la ciudad, participaba en eventos sociales y se involucraba en actividades caritativas, había algo diferente en sus ojos, una mezcla de melancolía y esperanza. Los sentimientos que desarrolló hacia André fueron confusos e intensos, desafiando sus expectativas y certezas. Se dio cuenta de que, a pesar del terror y la angustia que atravesó, había un espacio en su corazón que estaba lleno de compasión e incluso afecto por él. Intento de contacto. Decidida a comprender mejor lo que sentía y a ofrecer ayuda a André, Teresa decidió utilizar sus recursos para localizarlo. El primer paso de su plan consistió en buscar información sobre el paradero de André a través de sus contactos y de las autoridades involucradas en el caso. Comenzó a investigar discretamente, hablando con agentes de policía y amigos de confianza que podrían tener alguna pista. Teresa utilizó su influencia y sus redes para recopilar información sobre el joven que había tocado su vida de una manera tan inesperada. Se puso en contacto con organizaciones de apoyo a las víctimas y pidió ayuda para localizar a André, explicando su intención de ofrecer asistencia y apoyo. Estaba decidida a encontrar una manera de ayudarlo a recuperarse y brindarle un camino hacia la recuperación que él y su familia necesitaban. El viaje para encontrar a André no fue fácil. Teresa enfrentó obstáculos y desafíos, incluida la resistencia inicial de las autoridades y la dificultad para obtener información clara. Sin embargo, su determinación y la sinceridad de sus intenciones la ayudaron a superar estas barreras. Sabía que el viaje no sería sencillo, pero sentía que era importante hacer todo lo posible para ayudar a André y al mismo tiempo aclarar sus propios sentimientos. Durante este periodo de búsqueda, Teresa comenzó a sincerarse con amigos y familiares cercanos sobre su experiencia. Ella compartió la historia de André y las complejas emociones que había desarrollado, buscando consejo y apoyo mientras atravesaba esta confusión interna. La comprensión y el aliento que recibió de sus seres queridos fueron fundamentales para ayudarla a procesar sus sentimientos y continuar con su misión de ayudar a André.
El deseo de Teresa de comprender y ayudar a André se convirtió en un viaje personal de redención y descubrimiento. Estaba dispuesta a afrontar cualquier obstáculo para ofrecerle la oportunidad de empezar de nuevo, y al mismo tiempo, encontrar un camino hacia la paz interior que buscaba. La historia de Teresa y André, que comenzó en un lugar de miedo y desesperación, ahora se estaba desarrollando en una narrativa de esperanza, transformación y conexión inesperada. La reunión. El destino, con sus giros inesperados, regaló a Teresa y André un reencuentro que parecía casi irreal. Después de semanas de búsquedas y esfuerzos por localizar a André, la oportunidad surgió inesperadamente. Teresa, con la ayuda de su red de contactos y la asistencia de organizaciones de apoyo, pudo rastrear a André y su familia hasta un pequeño pueblo en las afueras. La pequeña ciudad era pintoresca y pacífica, contrastando con la tensión y el ajetreo de acontecimientos pasados. Teresa llegó a una casa modesta en un barrio tranquilo, donde André y su familia habían encontrado un pequeño refugio temporal. La casa, aunque sencilla, estaba llena de signos de atención y esperanza, una representación clara de la lucha constante de André para mejorar la vida de su hermano enfermo y su familia. Teresa estacionó su auto frente a la casa y, con el corazón acelerado, se acercó a la puerta. Dudó un momento antes de tocar el timbre. La puerta se abrió lentamente y, mirando hacia adelante, Teresa encontró a André. Estaba visiblemente sorprendido, con expresión de incredulidad y una mezcla de alivio y nerviosismo. «Hola, André», comenzó Teresa con la voz llena de ternura y firmeza. «Espero que me recuerdes. Soy Teresa. He venido a ofrecerte a ti y a tu familia la ayuda que prometí». André se quedó quieto por un momento, procesando la visión de Teresa frente a su puerta. Su rostro se iluminó con una sonrisa sincera, pero también con un atisbo de confusión. Teresa? «Yo, no puedo creer que hayas venido hasta aquí». «Prometí que ayudaría», respondió Teresa, con los ojos brillando con una mezcla de determinación y empatía. «Obtuve recursos y apoyo para ayudar a tu hermano. Hablemos y veamos cómo podemos hacer esto juntos». El reencuentro fue emotivo y lleno de gratitud. Teresa conoció al hermano de André, un joven de apariencia frágil, pero de espíritu indomable. También habló con la madre de André, que se mostró visiblemente aliviada y agradecida por la ayuda ofrecida. A través de discusiones detalladas y con el apoyo de expertos en atención social y de salud, Teresa se aseguró de que la familia de André recibiera el tratamiento y el apoyo financiero necesarios para enfrentar los desafíos que habían enfrentado. Conclusión emocional. A medida que pasaron los días y la ayuda de Teresa comenzó a marcar una diferencia tangible en la vida familiar de André, la relación entre los dos evolucionó de maneras inesperadas. El deseo de Teresa de ayudar estaba más allá de las palabras, se involucró genuinamente en la vida de André y su familia, creando una conexión basada en el respeto y la comprensión mutua. Durante este tiempo, Teresa y André sostuvieron varias conversaciones profundas sobre sus experiencias, sentimientos y esperanzas para el futuro. Ambos reconocieron la complejidad de las emociones que surgieron durante el secuestro y las difíciles decisiones que tuvieron que tomar. Teresa expresó su deseo de comprender mejor las motivaciones de André y ofrecerle apoyo de una manera más significativa. André, a su vez, mostró una sincera gratitud y una nueva comprensión de la importancia de la redención y la solidaridad. En una tarde soleada, sentados en el jardín de la casa de André, Teresa y André reflexionaron sobre el viaje que los unió. «Nunca imaginé que una situación tan terrible pudiera llevarnos a algo tan positivo», dijo André, mirando a Teresa con una mirada apreciativa. Teresa sonrió, sintiendo una sensación de paz y satisfacción. La vida tiene una extraña manera de mostrarnos lo que realmente importa. Lo que experimentamos no se puede borrar, pero podemos usarlo para hacer el bien y crecer como personas. Con la ayuda de Teresa, André y su familia encontraron una nueva esperanza y una oportunidad para reconstruir sus vidas. El vínculo que se formó entre ellos se basó en un profundo entendimiento y respeto mutuo, transformando un evento traumatizante en una historia de redención y conexión humana. El reencuentro entre Teresa y André marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Su historia terminó con una nota de esperanza y renovación,
demostrando que incluso en las situaciones más oscuras hay lugar para la bondad, el cambio y la conexión genuina. Lo que comenzó como una experiencia de miedo e incertidumbre se convirtió en un viaje de sanación y solidaridad, dejando una huella duradera en el corazón de ambos.